No se escuchaba un alboroto así en Jerusalén desde que el rey de los judíos fue puesto en una cruz. Toda la ciudad se estaba agolpando en el templo. Desde el mercado hasta la plaza, todos corrían preguntándose qué pasa en el templo. Muchos llevaban piedras, otros llevaban todo tipo de instrumentos, porque parecía que iba a haber alguna especie de guerra. Parecía que iban a golpear a alguien. Tanto fue el alboroto que 500 soldados romanos también se hicieron presentes en el lugar. Se anunció un alboroto en el templo, así que los 500 soldados romanos tomaron sus escudos, tomaron sus espadas y bajaron desde la torre de la Antonia. La torre de la Antonia estaba puesta a un costado del templo en lo que parecía ser un centro de vigilancia del orden religioso. Esta torre Antonia estaba dominada por soldados romanos y tenía una vista directa hacia todo lo que sucedía adentro y alrededor del templo. Por lo que en menos de 5 minutos, 500 soldados romanos ya estaban en formación. Y cuando se sabe de que 500 soldados romanos están en formación, se sabe de que ellos eran los mejores en cuanto a repeler alborotos o en cuanto a repeler cualquier tipo de aglomeración de personas. En ese momento no había fuerza más grande que la de 500 soldados romanos. Así que rápidamente empezaron a buscar cuál era el meollo del asunto. Empezaron a buscar a aquella persona a la que la multitud estaba golpeando. Entonces cada uno de los soldados romanos empezó a preguntar: ¿a quién golpean? ¿A quién buscamos? Algunos decían: es un político. Otros decían: es un ladrón. Hasta que uno gritó y dijo: no, es un terrorista egipcio. Es aquel terrorista egipcio que inició una revuelta en contra de Roma. Así que rápidamente, ante el atentado de un posible terrorista en el templo, repelieron a toda la multitud, lograron disolverla y encontraron a un hombre medio muerto en el centro del templo. Los soldados romanos lo levantaron porque, como les digo, estaba medio muerto. Lo único que les quedaba era entre ellos tomar uno cada brazo de él y levantarlo, pues este no tenía fuerzas. Cuando la multitud vio que levantaron a este hombre, empezaron a exigir su muerte. Empezaron a exigir la muerte como alguna vez exigieron la muerte de nuestro Salvador. Así que ese día Claudio, les estoy hablando, el encargado de esos 500 hombres, Claudio Lisias era su nombre, creyó que había tomado preso a un peligroso terrorista egipcio. Lo que no sabía es que Dios solo lo estaba utilizando como una pieza de su plan. Porque ese día no llevaba en sus esposas a un peligroso terrorista egipcio, sino que a quien había apresado era el mismísimo Pablo, a un siervo de Dios. ¿Cómo pasamos de dejar a Pablo siendo advertido que esto sucedería a que estuviera sucediendo? Vamos a ver eso en el capítulo de hoy, Hechos 21. Vamos hacia el verso 15. Hechos 21, verso 15. Me equivoqué, 17. Dice verso 17 de Hechos 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo, hermano de Jesús, de otra forma llamado Santiago. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, o sea, todos los líderes de la iglesia de Jerusalén, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una
las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Paren ahí. Después de todas las advertencias hechas por todo tipo de profetas a Pablo de lo que iba a sufrir en Jerusalén, al fin llega a Jerusalén y le reciben los líderes de la iglesia, incluyendo Santiago. Ahora, debemos de recordar que hasta este punto casi todos los apóstoles están de misioneros en todas las partes del mundo. Les estoy hablando de los 11 discípulos de Jesús. Debemos de recordar que el primero en morir fue Jacobo el mayor, y de ahí los otros se fueron de misioneros a muchas partes del mundo. Entre ellos tenemos a Tomás, que se dirigió hasta África. Algunos de misioneros en el mundo, otros martirizados, o sea, asesinados por el Evangelio, por creer en el Evangelio. Así que el líder de la iglesia en Jerusalén, mientras los apóstoles estaban afuera, era Santiago, el hermano de Jesús. A él se le conocía como el líder de la iglesia de Jerusalén. Acabamos de leer ahí que ellos estaban felices de recibir a Pablo. Ahora, no siempre los judíos están felices de recibir a Pablo. Hoy, ¿por qué resulta que están felices? Porque mientras Pablo trabajaba duro para sostenerse personalmente, o sea, él trabajaba con sus manos para darse a sí mismo de comer, para darse a sí mismo de vestir, ocupaba las ofrendas que las iglesias le daban para guardarlas y llevarlas a Jerusalén, y que Jerusalén pudiera enviar más misioneros al mundo, o el sostenimiento de los ancianos en Jerusalén. Entonces, por supuesto que le reciben felizmente, les lleva ofrendas. Ahora, si ustedes creen que estoy tratando de alguna forma criticar la actitud de ellos, sí, porque lo que hacen con el pobre Pablo es muy criticable. Hoy les voy a contar qué hicieron los cristianos de Jerusalén con Pablo. Ellos hicieron una reunión en una de las casas de los cristianos y llamaron a Pablo y le dijeron: vamos a reunirnos todos los líderes y queremos que nos contés todo lo que había pasado. Entonces Pablo, con mucha felicidad, entró a esa casa. Todos se sentaron. Empezaron a sacar comida para que todos compartieran. Las mesas estaban servidas, las antorchas estaban también encendidas con fuego. Todos estaban preparados para escuchar la historia de lo que había sucedido con los gentiles aceptando a Cristo. Pablo en Europa y en Asia. Pablo llamó a Lucas y le dijo: Lucas, necesito aquel rollo que has estado escribiendo. Lucas había estado escribiendo un rollo que parecía que tenía el nombre de los hechos del tercer viaje misionero, en el cual había escrito y relatado cada uno de los acontecimientos grandes de cada una de las iglesias del tercer viaje misionero de Pablo. Así que Pablo abrió ese rollo y empezó a contar cada una de las historias, como dice ahí, una a una. Y las personas empezaban a sorprenderse de todo lo que Dios estaba haciendo a través de hombres y mujeres como ustedes y como yo, indignos de ser usados por Dios, quizás no muy capaces de hacer muchas cosas a nuestros propios ojos, pero Dios estaba actuando a través de ellos. A veces había risas, a veces había sorpresas, a veces había lágrimas, a veces había preocupación, todas las cosas que nosotros vivimos estudiando el tercer viaje misionero de Pablo, ellos lo vivieron. Pero en el aire se respiraba algo tenso. A pesar de que había felicidad por todo lo que estaba sucediendo, los líderes de la iglesia no terminaban de sonreír, no terminaban de llorar, no terminaban de alegrarse. Parecía que había algo más.
Creo que Pablo y Lucas, por la emoción de estar contando lo sucedido, no se dieron cuenta que algo estaba siendo tramado delante de ellos. Cuando terminaron de contar cada una de las historias, se levantaron los líderes de la iglesia en Jerusalén, cristiana, discípulos de Jesús, y le dijeron a Pablo: hemos recibido un reporte de que tú estás hablando en contra de Moisés y de los judíos. Hemos recibido un reporte de que estás enseñando a las personas a no seguir la ley y que hablas cosas muy malas de los judíos, que te haces llamar el apóstol de los gentiles por el odio que promoves hacia los judíos. Santiago añadió y dijo: ahora nosotros reconocemos, yo firmé esa carta, Pablo, que los gentiles viven bajo la gracia, no tienen por qué vivir bajo las costumbres de los judíos. Yo firmé esa carta, le dice a Pablo, en la que los gentiles no se ven obligados a circuncidarse, ni a guardar la dieta kosher, ni a hacer todo lo que nosotros hacemos, pero también firmé una carta donde tenían que mantener la pureza, donde tenían que mantenerse santos delante de Dios. Esa es la finalidad del Evangelio. Así que Pablo, déjanos explicarte lo siguiente. Usaron esta palabra, está escrita en la Biblia. Millares de judíos se han convertido aquí en la iglesia de Jerusalén. Tenemos casas por todas partes repletas de cristianos que también son judíos. Pero esos judíos siguen respetando las costumbres judías. Así que Pablo, necesitamos que seas un poco empático con esos religiosos que respetan las costumbres judías. Ahora, el problema de esto es que esos judíos estaban haciendo lo siguiente: estaban creando una dependencia de costumbres religiosos a la salvación recibida por gracia. Estaban diciendo que era gracias a las costumbres judías que se obtenía o no gracia de Dios, que el nivel de espiritualidad se debía al cumplimiento de costumbres humanas. Ustedes creerán, Carlos, seguro Pablo se levantó y dijo: no lo voy a hacer, no le voy a respetar. Una vez lo hizo con Pedro. Regañó el mismísimo Pedro. Ustedes estarán esperando que yo les diga que Pablo se levantó y empezó a tener una discusión con Santiago. Pero guardó silencio. Así que Santiago le dijo: si vos querés predicarle a los judíos, tenés que demostrar que no estás en contra de los judíos. Esto es lo que se ha escuchado de vos. Tenés que limpiar tu reputación. Así que vas a hacer lo siguiente, Pablo. Vas a guardarte durante 7 días. Vas a guardar un voto, te vas a rapar. Y al 7º día vas a ir a ofrecer una ofrenda de paz al templo. Por supuesto, ellos ya no estaban bajo ese sistema. ¿Y por qué lo hacían? Aún estoy tratando de entenderlo. Así que le dijeron: Pablo, el 7º día debes de presentarte y dar una ofrenda en el templo. Pero no vas a ir solo, Pablo, sino que van a ir 4 hombres con vos. Van a presentar esa ofrenda con vos, estos 4 hombres. Pero vos les vas a pagar a los 4 hombres las ofrendas. ¿Qué eran las ofrendas? ¿Eran palomas o eran corderos? Entonces Pablo iba a comprar un animal perfecto para otros 4 e iba a llevarlos con él y presentarlos en el templo.
¿Por qué Pablo no está peleando y está diciendo, patrañas, no lo voy a hacer? Fui salvo por gracia, no por sacrificios. Les voy a decir por qué. Ustedes y yo leímos por qué. Pablo sabía que ninguna de estas cosas lo hacía mejor o peor. Pero hace tiempo había dicho que él estaba dispuesto a morir por predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan? Cuando llegó Masón y le dijo, te vas a morir si vas a Jerusalén. Y Pablo dijo, sí, estoy dispuesto incluso a morir en Jerusalén si es necesario con tal de predicar el Evangelio. O sea, Pablo dijo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por predicar el Evangelio, incluso dar mi vida. Ahora, llega a Jerusalén y le dicen, rapate, pagá 4 sacrificios y sacrificavos también. ¿Me entienden? O sea, Pablo dice, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de predicar el Evangelio. Ahora tiene que hacer incluso eso porque él había dicho que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Él lo único que quería hacer era predicar el Evangelio a los judíos. Ahora, si ustedes se preguntan por qué Pablo estaba haciendo eso, porque habían miles de personas, miles de judíos, miles de visitantes en ese momento en el templo y en Jerusalén. Estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Personas de todo el mundo venían a querer escuchar y aprender un poco de Dios. Entonces Pablo no iba a perder esa oportunidad por miedo. Y ahora viene delante de los líderes cristianos, le dicen, hace esta costumbre judía para que los judíos te escuchen y de esa forma vas a poder predicarles. Pablo dice, bueno, estaba dispuesto a morir, pero si solo me piden hacer esto, lo voy a hacer. Así que lo hace. Guarda el ritual de la purificación. Y lo que no pudieron prever los líderes religiosos es que Pablo no era el único judío que regresaba de Asia. Habían muchos otros judíos en Jerusalén que habían venido desde Asia y desde Europa. Y ustedes recordarán que en nuestros estudios hablamos sobre judíos siendo los que apedraron, golpearon y persiguieron a Pablo por toda Asia y Europa. Cuando los líderes de la iglesia cristiana expusieron a Pablo en el templo, se llegó el momento que esos judíos tanto habían estado esperando. Esos judíos sabían, Pablo es judío, va a ir a la fiesta del Pentecostés. Ellos le habían estado esperando y le habían estado persiguiendo porque sabían que en algún momento Pablo se iba a presentar en el templo y ahí iba a ser la oportunidad de ellos para hacer lo que le habían hecho por toda Asia y Europa. Eventualmente el momento se presentó. Y cuando le vieron con los 4 hombres que los líderes cristianos le pusieron a la par, entrando al templo, estos hombres gritaron a toda voz y dijeron, Pablo metió a gentiles en el templo. Nosotros vimos a ese hombre discipular y reclutar a todo tipo de griegos, romanos y gentiles por toda Asia y Europa, y ahora los ha metido con él al templo porque enseña todo tipo de barbaridades contra nuestras costumbres. Gritaron eso al pueblo y le dijeron al pueblo, ayúdennos a golpear hasta la muerte a Pablo. En la entrada al templo había un gran letrero escrito en latín y en griego
hecho por hombres, por supuesto, no hecho por Dios, que decía: cualquier gentil que entre a este lugar corre peligro de muerte. Y ese letrero tenía un sello romano en el cual los romanos les permitían asesinar a cualquier persona que entrara ahí. Los líderes cristianos enviaron a Pablo como buey al matadero. Y de ahí viene la historia con la que iniciamos. El pueblo se agolpa en la ciudad, los romanos vienen y se llevan preso a Pablo por las razones que ya les dije. Cuando Claudio se dio cuenta de a quién llevaba, ya era muy tarde. Mientras iban subiendo los escalones de regreso a la torre de San Antonio, en medio de esos escalones, cuando ya estaban lo suficientemente altos, Pablo le habló en griego a Claudio y le dijo: Claudio, ¿me permitís decir algo? Con mucha educación. El romano se dio la vuelta y dijo: ¿y vos que no eras un egipcio? ¿Vos que no eras un terrorista? ¿Vos que acaso no sos el que acaba de levantar alrededor de 4,000 hombres, 4,000 sicarios que se pusieron en el Monte de los Olivos y que dijeron que iban a destruir a Roma en Jerusalén y que iban a retomar el control del templo, y que nosotros los fuimos a repeler porque eras un terrorista? Y ese terrorista se había escapado y solo a él no lo habíamos encontrado. Creímos que eras vos regresando al templo para esta vez sí tomarlo. Creímos que eres egipcio. Y Pablo le dice: Claudio, no soy un egipcio, soy un ciudadano romano. Se lo dijo en griego. Claudio se asustó y le dijo: bueno, ¿y qué querés? Pablo, golpeado y medio muerto, ¿saben lo que le pidió a Claudio? ¿Alguien tiene idea? Le pidió una oportunidad para predicar el evangelio. Ahora escuchen esto. Pablo se encontraba en una torre que medía alrededor de 15 metros. Estaba 7 metros arriba del templo. Estaba en una especie de púlpito. Y por el alboroto que habían hecho los judíos, toda la población de Jerusalén estaba en el templo y en sus alrededores. Cada golpe que Pablo sufrió estaba creando el momento para que él tuviera la oportunidad de predicarle a toda la población que estaba en Jerusalén ese día. Satanás creyó que al golpear tanto a Pablo iba a derribar tanto su espíritu que no iba a querer volver a predicar en su vida. Lo que Satanás no se dio cuenta es que cada golpe que Pablo estaba recibiendo estaba preparando otra prédica masiva del evangelio en el Pentecostés en Jerusalén. Miles de personas escucharon el evangelio ese día, mientras Pablo estaba medio muerto. El sermón que predica Pablo lo vamos a estudiar el próximo sábado. Este sábado no lo vamos a estudiar porque hay muchas cosas que aprender. Hay muchas cosas que aprender de este estudio. Aunque creo que si lo dejamos aquí, hemos aprendido ya suficiente. Pero hay que rasgar algunas cosas para nuestra vida. Y la primera de ellas es que tenemos que tener cuidado
si nos estamos convirtiendo en fanáticos religiosos, como los judíos cristianos que estaban en Jerusalén. ¿A qué te referís, Carlos? Bueno, tengo miedo de ocupar este ejemplo porque las emociones aún están tensas al respecto. Pero todos los fanáticos del fútbol que vemos acá, somos eso, fanáticos. ¿Por qué? ¿A qué te referís con que somos fanáticos? ¿Saben qué voy a hacer mañana en la mañana a las 6 o 7 de la mañana? Voy a levantarme a trabajar. Bueno, a las 5:30 me voy a levantar a trabajar. Ahora, ¿saben qué habría pasado si Francia hubiera perdido el partido de hoy? Me hubiera despertado a trabajar a las 5:30 de la mañana. ¿Y saben qué voy a hacer ahora que Francia ganó mañana a las 5:30 de la mañana? Voy a levantarme a trabajar a las 5:30 de la mañana. Todos los que acá hay fanáticos de Argentina, les pregunto, ¿qué van a hacer el 24 de diciembre? Van a comer, van a compartir. Gane o no gane Argentina. Yo sé que los ánimos están algo sensibles y algunos melodramáticos estarán diciendo que no van a vivir si Messi llega a perder, pero eso es un fanático. Amamos algo, nos emocionamos, ponemos tiempo, ponemos dinero porque compran sus camisas, se reúnen, pero nada en nuestra vida cambia. Nada en nuestra vida cambia por ser fanáticos de Argentina, de Francia o de Portugal. Ser un fanático de Argentina no cambia nuestra vida para hacernos mejores o peores. Porque esa es la premisa de ser un fanático. Ahora traslademos esto al Evangelio. Qué peligroso si ustedes se sientan en esa silla, si venimos a este edificio, si invertimos tiempo leyendo la Biblia o orando, pero nada en nuestras vidas cambia. Los judíos en Jerusalén estaban viviendo eso. Se reunían a hablar de Cristo, hablaban de Cristo a otros, pero nada en sus vidas había cambiado. Seguían viviendo la misma religiosidad de la que Cristo les había salvado. Nada en sus vidas había cambiado. Eso es ser un fanático religioso. Es cuando sos parte de todo lo que se hace en la iglesia, pero no hay ninguna evidencia de Cristo en nuestra vida. Si cuando las personas ven sus vidas y cuando sus familiares ven sus vidas y se preguntan, ¿cuál es la diferencia de esta persona? Y ellos no pueden decir, es que ama a Dios, es que Cristo restauró su vida. Somos fanáticos religiosos. Si ustedes y yo seguimos haciendo lo que hacíamos antes, nada ha cambiado en nuestra vida. Si ustedes y yo no valoramos el tiempo de servicio, el tiempo de congregarnos, el tiempo de estudiar la Biblia, somos fanáticos. Porque no lo valoramos. Ahora, no crean de que estoy volviéndome religiosamente judío porque les estoy diciendo todas las cosas que deben de suceder en nuestra vida. Porque el segundo punto es lo siguiente. Ellos, como fanáticos religiosos, exigían que otros hicieran cosas. Pero lo que ustedes y yo debemos de saber
es que nada de lo que hagamos nos hace más amados o más justos delante de Dios. Nada de lo que hagamos nos hace más amados o más justos. Aquello que hacemos es por llamado a predicar a Cristo. Es por llamado a que las personas conozcan a Cristo. Punto. Nosotros no salimos y predicamos para que Dios nos ame más. Nosotros no salimos y predicamos para ser más justos o mejores. Nosotros salimos y lo hacemos porque Dios nos llamó a hacerlo. Y punto. Entonces nosotros no dependemos de un sistema religioso cultural. Nosotros ya no tenemos que basar nuestras acciones en lo que es aceptable o no para la comunidad religiosa a la que pertenecemos. Nosotros ya no tenemos que estarnos preguntando entre lo que es pecado o lo que no es pecado, entre lo que culturalmente se acepta y lo que culturalmente no se acepta. Nosotros no tenemos que estar como los judíos pensando, esto es la cultura, estas son las costumbres, hagamos esto y esto no. Nosotros podemos vivir en la libertad que Pablo vivía diciendo, si no, haremos aquello en lo que estamos llamados a hacer. Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Lo que hago es parte de mi llamado o no es parte de mi llamado? ¿Lo que hago es predicar a Cristo o no predica a Cristo lo que estoy haciendo? ¿Estoy ocupando o no mis dones? ¿Glorifica a Cristo o no glorifica a Cristo? Eso es todo lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Si voy a esa fiesta, ¿voy a estar predicando a Cristo o no? Si hago eso en esa fiesta, ¿voy a estar predicando a Cristo o no? Y si ustedes quieren ir a temas polémicos, también pregúntenselos. Si me pongo ese tatuaje, ese piercing, ese lo que sea, si me pongo ropa de color fucsia o ropa de color arcoíris, lo que sea, ¿eso predica a Cristo o no? Esa es la única pregunta que nos podemos hacer. Y tengamos por seguro lo siguiente. Cada vez que ustedes escojan hacer aquello que es predicar a Cristo, van a recibir un golpe fuerte en sus vidas. Así como Pablo recibió todo un ministerio de golpes. Pero pueden asegurarse de esto otro. Cada golpe es un escalón para que muchas personas conozcan a Cristo a través de sus vidas. Cada golpe que recibió Pablo ese día solo le hacía subir un escalón más en esas escalones de la Torre Antonia en la que pudo predicar el Evangelio a miles de personas. Cada golpe que ustedes están recibiendo por las decisiones que están tomando para predicar a Cristo a otros, cada golpe solo les está llevando más alto y más alto. Les va a llevar a que más y más personas reciban a Cristo a través de sus vidas. Ahora, aquí viene lo curioso. Decimos estar dispuestos a todo. Como cristianos nos encanta decir, amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo sirvo y estoy dispuesto a servir en lo que sea. Decimos que le amamos, pero ¿qué pasa cuando nos dice que prediquemos? Decimos que le amamos hasta que nos pide algo que va a ser un golpe fuerte en nuestra vida. Ahí ya no le predicamos. Es bastante curioso cómo ser fanático religioso nos lleva a enfrentar la realidad.
de que muchos no estamos dispuestos a aguantar golpes con tal de predicar a Cristo. Pero si ustedes no están predicando a Cristo, solo hay una cosa que podemos ser: fanáticos. Lo único que Cristo nos pidió fue: hagan discípulos. Pero si no estamos haciendo eso, somos muy buenos fanáticos. Y lo siento que hayan venido a un estudio donde se sientan expuestos. Lo siento si lo que ustedes querían era algún tipo de consolación. Pero no la van a encontrar siendo fanáticos. No van a encontrar nada real siendo fanáticos. Van a encontrar el dolor que las costumbres religiosas le hicieron pasar a Pablo. Van a encontrar el juicio, la condena, los chismes, los malos ratos que una organización les da como regalo de bienvenida. Eso es lo que somos las organizaciones religiosas. Un lugar lleno de chismes y de personas imperfectas, hasta que decidimos predicar a Cristo. Todo cambia. Y empezamos a tener una nueva vida en Cristo. Si ustedes están creciendo, si ustedes están por primera vez o están empezando en esto, sepan que esa es la meta: predicar a Cristo a otros. Sepan que no hay prosperidad, no hay promesas materiales. Nuestra meta es predicar a Cristo. Lo que sí sucede es que cuando predicamos a Cristo, Él empieza a sanar nuestros corazones y nos da una nueva vida. Pero al final es predicar a Cristo. Oremos.